¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Hoy les voy a compartir la teoría del primer tema de química inorgánica, que sería materia y energía. Pero bueno, antes de eso está todavía conversiones, pero nosotros empezamos a trabajar a partir de este tema. Dicho ello, vamos a resumir nuestra teoría o el concepto de materia en 3 puntos. El primer punto, vamos a decir que la materia es todo aquello que nos rodea. Bueno, entonces anotamos aquí todo aquello que nos rodea. Bueno, y como segundo punto vamos a decir que la materia siempre está en constante cambio y transformación. Todo lo que tú ves siempre está en constante cambio y transformación. Se encuentra en constante cambio y transformación. Bueno, eso sería entonces como segundo punto. Bueno, y como tercer punto vamos a decir que la materia, bueno, todos esos cambios que sufre es independiente de nuestros sentidos y del hombre, o sea, no te necesita a ti para que ocurran esos cambios. Entonces decimos es independiente de nuestros sentidos, y del hombre. Bueno, eso sería entonces en resumen el concepto de materia, y tenemos dos tipos de materia. Uno sería materia condensada y la otra va a ser materia dispersada. Para que una materia sea condensada necesariamente debe tener masa y volumen. Masa y bueno, si tiene masa entonces va a tener volumen. Bueno, pero lo mencionamos de todas formas. Materia dispersada básicamente es energía pura, no tiene masa. Esto es según Albert Einstein. Bueno, vamos a citar algunos ejemplos para cada uno de ellos. Aquí puedes decir todos los cuerpos que tengan masa, que puedes tocarlo, que puedes sentirlo. Por ejemplo, tu celular, no sé, tu laptop, o puede ser tu lapicero, yo que sé. Puede ser tu ex. De hecho, tu ex es materia, ¿no es cierto? A ver si te das cuenta, mira, todo aquello que nos rodea, bueno, a ti te rodea, ¿no es cierto? Bueno, tal vez ya no, pero tú le rodeas, pero va por ahí, tiene algún sentido. Se encuentra en constante cambio y transformación. Bueno, esa es la razón por la que te cambió a ti, ¿ves? Ya te vas dando cuenta. Y luego te dices independiente de nuestros sentidos y del hombre. Bueno, es independiente de ti, no te necesita, nada más tú lo necesitas. Ah, no, mentira, joder. Pero bueno, tienes que buscar alguna forma de relacionar lo que son las teorías, al menos en el curso de química, porque si vas a tratar de memorizar literal, pues te va a costar un poquito. Pero bueno, si tienes buena memoria, pues no hay problema también. Pero bueno, pasamos a citar algunos ejemplos para la materia dispersada. Ondas de radio. Ponemos entonces ondas de radio. Puede ser ondas de TV, no sé, rayos X. Puedes mencionar ahí la calor. Bueno, etcétera, etcétera. Eso sería entonces el concepto de materia, y no olvides que tienes dos tipos, la condensada y la dispersada. Bueno, nosotros lo trabajamos normalmente la condensada, que tenga masa y volumen. Pero bueno, vamos a trabajar las propiedades de la materia, y las propiedades se van a dividir en dos grupos. Uno sería las propiedades generales y la otra va a ser las propiedades específicas. El concepto de las propiedades generales te dice que lo poseen todos los cuerpos sin excepción. Puedes anotar si deseas. Bueno, ahí está. Entonces, las propiedades generales lo poseen todos los cuerpos. Bueno, ahí está la masa. La masa te mide la cantidad de sustancia. Luego tienes el volumen. Bueno, el volumen sería el espacio que ocupa un cuerpo. Luego tienes la impenetrabilidad. Bueno, la impenetrabilidad es
un espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. O sea, donde tú estás sentado ahora mismo no se puede sentar a otra persona al mismo tiempo. Bueno, si te retiras pues ya es otra historia, como tu recién mentira. Luego, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, puedes decir aquí la porosidad. Todos los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Si por ejemplo tu piel tiene poros, pasa lo mismo con otros cuerpos. Luego tienes divisibilidad. Divisibilidad es básicamente que todos los cuerpos se pueden dividir en fracciones cada vez más pequeñas. Bueno, puedes llegar hasta los átomos, los quarks, en fin. Luego tenemos el peso o la inercia. Entonces cuando tú, cuando tú estás en el carro, ¿cierto? Y si el chofer frena, pues tú te vas hacia adelante. Y si acelera, te vas atrás. Bueno, si acelera y tú te vas adelante, pues otra cosa. Algo pasa contigo. Bueno, luego tenemos las propiedades específicas, y dentro de las propiedades específicas pues vamos a tener dos grupos. Una de ellas va a ser, por ejemplo, las propiedades físicas, no te olvides, y la otra va a ser las propiedades químicas. Bueno, ¿en qué se diferencian cada una? Bueno, las propiedades físicas, la teoría te dice, se manifiestan sin alterar la estructura interna o molecular del cuerpo. En cambio, las propiedades químicas se manifiestan alterando la estructura molecular de un cuerpo. Eso es la única diferencia. Bueno, entonces dentro de las propiedades físicas tenemos otros dos grupos. Uno sería las propiedades extensivas. Y luego tenemos las propiedades intensivas. Bueno, valga aclarar que cuando dije las únicas diferencias, bueno, obviamente hay más diferencias, sino que me refiero a las más resaltantes. Bien, dentro de las propiedades extensivas, la teoría te va a decir que dependen de la masa. Estos de aquí dependen de la masa. Y las propiedades intensivas pues no dependen de la masa. No dependen de la masa. Listo. Por ejemplo, bueno, en este caso los ejemplos es recomendable que tú sepas interpretarlo, porque si vas a tratar de memorizar pues son muchos. Bueno, si tienes buena memoria pues no hay problema. También en caso que tengas dificultad para memorizar pues aprende a interpretarlo. Como así, por ejemplo, si hablamos de la densidad, es el ejemplo típico, ¿no? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, si tienes por ahí 1 litro de agua, su densidad ¿cuánto va a ser? Va a seguir siendo lo mismo, eso no va a cambiar. Si por ahí tienes 2 litros, su densidad no va a variar, va a seguir siendo 1000 gramos por lo mejor 50 litros, esta densidad no va a variar. Entonces obviamente el que tiene menor volumen pesa menos que el que tiene mayor volumen. Entonces no depende de la masa, porque la densidad se mantiene igual para todo. Bueno, entonces aquí sería la densidad. Esa es la forma de interpretar algunos ejemplos o algunas propiedades que te van a pedir que clasifiques si es extensivas o intensivas, o si es físicas o químicas. Bueno, si es físicas pues no te importa si es intensiva o extensiva, así como no le importa no, mentira. Luego pasaríamos a mencionar otra propiedad, por ejemplo la presión. Bueno, la presión tú sabes que es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Eso es la presión. Bueno, tú sabes que la fuerza es masa por aceleración, eso lo estudias en física. Bueno, entonces cuanto mayor sea tu masa, pues generas mayor presión. Si tu masa es menos, pues generas menos presión sobre la superficie donde te encuentras. Entonces eso sí depende de la masa, por esa razón lo pongo ahí. Bueno, después, ¿qué más? Cuando hablamos de calor transferido, eso también sería una propiedad extensiva. Entonces aquí ponemos transferido. Sería cuando pones un cubo de hielo a un vaso de agua, por ejemplo. Obviamente el hielo tiene menor temperatura que el agua que está en estado líquido. Bueno, eso sí depende de la masa, ¿no? Porque si pones un cubito de hielo pequeño, no lo va a enfriar tu refresco, lo que sea que tengas en el vaso, ¿no? Si pones un poco más grande, pues eso sí lo va a enfriar. Porque va a haber mayor calor transferido al hielo.
Bueno, ¿qué más tenemos? También por aquí puedes poner la presión de gas. Y por este lado se suele poner la presión de vapor. Entonces, no te olvides esos dos, presión de gas y presión de vapor suelen preguntarte. Presión de vapor va a ser intensiva y la presión de gas va a ser extensiva. Luego tenemos, bueno, algunas propiedades generales también estarían dentro de las propiedades extensivas, ¿no? Masa, bueno, ya te hablan de también está como una propiedad extensiva. O puedes poner el peso, el volumen también sería extensiva. Hay otras propiedades que son muy comunes también, por ejemplo, la maleabilidad y la ductibilidad. Bueno, aquí ponemos maleable y dúctil. Bueno, ¿qué es maleable? Maleable, jovencitos, es capacidad de hacerse láminas. Por ejemplo, los metales tienen esa propiedad. ¿Cuál es el elemento más maleable? Pues es esto de aquí, el oro. Bueno, que es, por ejemplo, los ejemplos para esto serían las planchas de calamina. Son láminas, bueno, parecen láminas, ¿no es cierto? Entonces eso sería maleable. Dúctil es capacidad de hacerse hilos. Por ejemplo, los alambres, bueno, son parecidos a hilo, bueno, normalmente con un diámetro más grande, pues ya serían como hilos. Bueno, esas dos propiedades lo poseen los metales y están dentro de las propiedades intensivas. Bueno, otras propiedades como las propiedades organolépticas, ¿no? Color, olor, sabor, también estarían en las propiedades intensivas. Bueno, si deseas lo podemos anotar por ahí algunas: olor, sabor y color. Luego, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, aquí podemos citar la viscosidad, ¿no es cierto? Después puedes decir también las temperaturas, por ejemplo, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión también estaría ahí dentro de la propiedad intensiva. Luego tendrías, no sé, también la dureza. La dureza tampoco depende de la masa. Después tienes también la tensión superficial, etcétera, etcétera. Podemos citar algunos ejemplos de lo que hemos dicho por ahí: masa, por ejemplo, masa, volumen, el peso mismo, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a mencionar las propiedades químicas. Habíamos dicho que las propiedades químicas se manifiestan al alterar la estructura interna del cuerpo, o sea, hay un cambio en la estructura del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de combustión, eso es una propiedad química. Cuando hablamos de fermentación, cuando hablamos de respiración, cuando respiras, bueno, si bien es cierto tiene varios componentes el aire, pero respiras oxígeno. Respiración, tú botas CO2, bueno, hay un cambio. Y luego también puedes poner aquí la oxidación. Bueno, lo opuesto de oxidación, la reducción, la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Fotosíntesis, etcétera, etcétera. Bueno, tienes varias propiedades químicas, pero las más comunes serían esos que mencionamos ahí. Entonces borramos esto de aquí, esto nada que ver. Bueno, eso sería entonces en la materia, las propiedades de la materia, que se van a dividir en dos grupos: las generales y las específicas.